les quiero mostrar un titular, porque esto puede resumir todo lo que hablábamos ayer. Miren esto. Es como si el sistema de justicia estuviera gobernado por insensatos. Fuertes declaraciones. Y el titular al interior, en la página 2 de las últimas noticias, dice: cronología de un despelote. Las órdenes que terminaron en la liberación del sicario de Meis. Poder Judicial reconoció que fueron emanadas del 8º Juzgado de Garantía de Santiago. Miren, ayer Tele 13 nos regaló hartas cosas. Por eso está Carola Acuña aquí con nosotros, porque ha reporteado este tema. Mujer del momento. Claro, y nos mostró unas cosas que realmente nos van a sorprender. Pero la primera, ¿saben qué? Queremos que les dé rabia. Mire. Aquí. No, allá. Escucha, esa, gracias. Ese es el momento que le están diciendo: señor, sí, váyase nomás. Sí. Váyase nomás, ¿o no, Carola? Sí, a quien vemos en pantalla ahí es el ciudadano venezolano de 18 años, Osmar Ferrer, sindicado, ¿no es verdad?, como uno de los protagonistas de un homicidio por encargo a un empresario de Ñuñoa y el protagonista también de toda esta trama que hoy complica y que se ha vuelto uno de los escándalos que golpea directamente al Poder Judicial y a Gendarmería. Y tal como decías tú, imágenes del 10 de julio, a menos de 24 horas que se decretara su prisión preventiva, vemos a Osmar Ferrer saliendo del centro penitenciario Santiago 1 y lo hace a las 20:12. Con una mueca de cierta satisfacción en su rostro, se alcanza a apreciar. Y una tranquilidad. ¿Sabes qué es lo que llama la atención? De que no los sorprende. Y eso nos hace sospechar. Porque Claro, además nosotros ya estamos todos incrédulos y desconfiamos de todo. Mira, si todavía aquí, mientras no haya un resultado de una investigación seria, como la anunció ayer acá en Tele 13 el fiscal Pastén, no vamos a quedar tranquilos. No. ¿Sabe por qué no vamos a quedar tranquilos? Primero, esta imagen, disculpa José María, porque ya conocimos la cronología, de que parece que hubo una chambonada, que una cuestión aquí, que otra allá, que un error, que un tipeo, una letra de más, que después podemos revisar ese oficio que tenía la letra de más, y todo el cuento, pero hay cosas que todavía no cierran. Y después vamos a ir al papel porque ahí tampoco cierra, pero esta imagen, señor director, tenemos la otra imagen de cuando sale de la penitenciaría. ¿Tenemos esa imagen? Son Porque varios esa elementos imagen, que llaman la atención justamente en estas imágenes, que entregan más antecedentes. Es que claro, hay algo que tú dijiste súper importante, que pasó como piolita, porque ayer aquí habíamos informado que la liberación era el 10 de julio a las 6 de la tarde, y resulta que la Caro Noche por este video descubre que es pasada las 8 de la noche, o sea, 24 horas después de los oficios. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo se enteraron los dos amigotes ahí que iba a salir libre? Esta es una de las preguntas que ronda y que aumenta las sospechas, las suspicacias, porque hablamos de errores o hay algo más profundo detrás. Hoy no se descarta ninguna línea investigativa, incluso nexos de corrupción. Podríamos estar frente a eso. Es el fiscal a cargo de esta investigación, Marcos Pastén, el que tendrá que dar respuesta a todas estas interrogantes. Oye, Carola. Pero lo concreto es esto, lo que estamos viendo ustedes en imágenes. Estas cámaras de seguridad es de la calle Nathaniel Cox. Nosotros hicimos el trayecto y posiblemente se fueron caminando hasta ese lugar y se les ve paseando tranquilamente, lo que decíamos. No están apurados, corriendo. ¿Quién les informó a las otras dos personas que lo acompañan, que hoy son sujetos de interés en la investigación, porque podrían tener información respecto de su paradero? Sí. Recordemos que él hoy actualmente está prófugo de la justicia y con una alerta internacional de captura. Son muchas las dudas. Eso es clave. Cuando ustedes reciben estas dos imágenes, Carola, con el sentido más agudo que tiene el Departamento de Investigación de Tele 13, ¿qué fue lo primero que les llamó la atención? Ya lo decíamos, la tranquilidad. Porque estamos hablando de un imputado que enfrenta delitos o penas, digamos, por el delito que fue imputado de presidio perpetuo, calificado. Sí, a pasar mucho tiempo en la cárcel. Por lo tanto, este cambio en su escenario judicial, si era un error o no, claramente se hubiese notado en su cara la extrañeza o la actitud de, si se equivocaron, salgo corriendo, ¿no? Claro. Pero aquí lo vemos
tranquilo caminando. Pero es que y lo además hace, que lo y lo hace tuvieran- caminando y- todo y- el trayecto, no y es que tome un vehículo. El hecho de que lo estuvieran esperando, porque yo no sé cómo funciona el sistema, pero se le avisa con, no sé, con anterioridad, avísale a tu familia para que alguien te venga a buscar, no tengo idea, pero ¿tú sabes algo de eso, Cristian? Mira, en realidad la impotencia de ver este video de cómo la persona sale caminando de un centro penitenciario, ayer lo conversamos, Pri y Repe, lo difícil que es capturar a uno de estos sujetos. Yo creo que ellos nunca tuvieron el temor de caer detenidos. De partida, desde que cometieron este cruel homicidio, se fueron a comer, se fueron a Osorno, volvieron, fueron capturados como si no hubiera pasado nada. Y lo que vemos en esta imagen es, mira, me da mucha rabia, me da mucha impotencia, que yo creo que a todas las personas que nos están viendo les pasa lo mismo, de cómo salen ellos caminando. Pero o sea, es una ni burla. siquiera miró hacia atrás, ni siquiera, oye, ¿sabes qué? Mira, corramos porque puede ser que se equivocaron. Sí. Nada, absolutamente nada. O sea, Corramos ellos antes de que se den cuenta. por al lo menos mirar 12 hacia minutos, atrás, o claro, sea, y si al es que lo menos venían 12 siguiendo. minutos lo hace caminando. Porque esta cámara de seguridad es de la calle Nathaniel Cox con Placer, cerca del metro Franklin. 12 minutos caminando, al menos en este último registro que se tiene de ellos. No sabemos si continuaron. Pero claro, eso llama la atención porque no había un vehículo esperándolos afuera, Claro. por ejemplo. Ya, pero para juntarse con dos amigos tan rápido, tiene que haberlos llamado por teléfono. ¿Cómo supieron? ¿Cómo supieron? Porque, o sea, por eso el propio fiscal Pastén anoche dijo acá, en Tele 13, que esas imágenes son las que también a él le hacen pensar de que no puede cerrar ninguna línea investigativa. Ninguna. Claudio Valdivia. Escuché ayer al fiscal Pastén y yo creo que lo que tú dices es crítico. Él ayer afirmó categóricamente que no puede descartar ninguna línea investigativa, ninguna, absolutamente ninguna, sobre si los imputados previos a ser puestos en libertad tienen algún derecho a llamada. No siempre es así, ojo, no siempre es así. Y queda muchas veces al criterio del gendarme que está afuera o adentro, me corrijo, para ver si es que alguien lo puede ir a buscar dependiendo la hora, dependiendo la circunstancia, dependiendo si es mujer o hombre, dependiendo la edad, etc. Pero aquí estamos hablando de que las personas que estaban afuera lo estaban esperando. Y lo que me llama poderosamente la atención, Repe, es que él no manifiesta ninguna cara ni de asombro, ni de alegría, Claro. nada. Eso es muy extraño. Ni premura. El fiscal le pregunta a Solo Neto, le dice en un momento, ¿quién? Soledad, que le hizo la entrevista al fiscal, y dice, ¿qué hace usted si se entera de un minuto a otro que el lugar donde usted creía que iba a estar mucho tiempo seguramente lo está liberando? Y la Sole le responde, corro. Y el fiscal le dice, claro, cualquiera correría o al menos tendría cara de sorprendido. Entonces él hace mucho hincapié en que esta imagen, porque además un acierto Canal 13, el fiscal reconoce que se la muestran minutos antes de entrar al set. En la entrevista dice que le causa muchísima sorpresa. Lo primero que pregunta es cómo se la consiguieron. Ah, ¿te dijo Sí, eso? estaba impactado. Esto fue un trabajo en conjunto de todo el equipo de reportajes Tele 13. Y claro, eso es uno de los puntos que hoy no cierran. ¿Carola? ¿Cómo puede una cadena de errores terminar en la libertad de uno de los imputados más buscados hoy en el país? Carola, ¿las personas que acompañan a este sujeto que quedan registrados en las cámaras están siendo buscados? Están siendo buscados, por supuesto. Son sujetos de interés, porque podrían tener información respecto del paradero. Claro. Y se está haciendo un trabajo intenso. Solo en la región metropolitana, más de 20 patrullas están en búsqueda de Osmar Ferrer o de cualquier tipo de antecedente respecto de dónde podría estar hoy, si es que estuviera en Chile. Lo que ha complicado tal vez en la investigación es que han surgido muchas versiones de personas que dicen haberlos visto. Por ejemplo, en Quilpué, en el sur, pero no aportando más antecedentes concretos. Y eso ha hecho, por ejemplo, que los recursos se tengan que desplegar hacia cierta zona y terminan no terminando en un fin que es encontrar a esta persona. La pregunta es, ¿estará en Chile todavía? Porque han pasado muchos días. Pero al margen de, Carola, al margen de estas imágenes que también llama la atención por la actitud del sujeto. No cierra, ¿no?, la explicación que se ha dado desde el octavo juzgado o del sistema de justicia en general, digamos,
No cierra, ¿no? Porque al principio se Entiendo que hablaba no de una no cierra. vulneración al sistema de seguridad, Claro. pero creo que ya está más o menos establecido que eso no es así, que los documentos están validados. Claro. Claro. No, eso se descartó Y ayer. ahí estamos Y absolutamente... fueron firmados por la jueza, que ella misma ya lo señaló. De Sí, hecho, los documentos tienen un QR claro. y uno los puede validar. Cualquier persona puede validarlos a través de la página del Poder Judicial para ver si un documento es real o no. Y cumplen con ese requisito. Pero Por ¿dónde lo tanto, cree- eso ya estaría cerrado. Pero- Ahora, ¿cómo? ¿Dónde está la ¿Cómo se debilidad del logra? cuento? Porque vimos, tú nos mostrabas anoche también el documento que viene malo. No sé si lo tenemos nosotros, señor director, me ayuda. El Que venía documento con que error. ¿Ah? ¿El que venía con error? Claro, cuando termina la formalización, Claro, ¡pam! el 9 de julio el se 9 realiza la formalización decretando la prisión preventiva de 3 imputados. de los 3. Entre ellos, Osmar Ferrer. Exacto. Y estos señores van a Santiago 1 y se despacha esto. Lo que pasa es que Gendarmería se queda con una copia que le pasan por mano, Ya. decretando la prisión preventiva. ¿Ok? Eso es lo que Una ocurre. copia de esto. Por lo tanto, con eso estos imputados se van a Santiago 1. ¿Qué ocurre después? Se hace una modificación de ese texto porque había errores en el apellido. A ver, imputado. Es Osmar Ferrer y estaba la F, la R, Falta la una L, E. faltaba O sea, se una E. comieron- Se comieron un error de tipeo. Exacto, y es por eso que realizan otro documento, Otro documento. minutos después, donde eso se intentaba corregir, pero lo que hacen finalmente, y no sé si lo estamos viendo allá, Acá. a ver, ¿es este? Ya. Se deja sin efecto, dice, haciendo alusión a este documento, se deja sin efecto, se ordena prisión preventiva y la libertad. Medidas cautelares que se dejan sin efecto, prisión Eso es lo preventiva grave. y libertad. Y esto habría sido lo que generó todo este lío que terminó con este imputado hoy en libertad. ¿Sabes por qué nosotros todavía tenemos dudas y tenemos miedo de que nuestra justicia esté permeada? ¿Qué tan vulnerable es el sistema? Claro, Esa es y una de que las pueda dudas ser que surgen. permeado precisamente también por el crimen organizado, que es el temor que tenemos todos. Porque si esto efectivamente es una chambonada, una cadena de equivocaciones, nos pegamos en la cabeza, sancionamos lo que hay que sancionar y cambiamos lo que hay que cambiar. Pero distinto es si es que esto efectivamente hay una mano negra que se metió acá. ¿Por qué? Y las legítimas dudas hasta que no se cierre la investigación van a seguir existiendo, precisamente por ese error de tipeo que puede ser muy inocente, ¿no es cierto? Que ok, hay que corregirlo porque no es el apellido real del señor. Perfecto. Mando otro corregido. ¿Por qué tengo que hacer esto? Lo que se Sin ha efecto la medida conocido, cautelar de prisión preventiva y ordeno la libertad. hay explicaciones que hemos podido conocer, no de manera oficial, pero lo que pareciera que aquí ocurrió, o se intenta decir que ocurrió, es que debido a ese error de tipeo, se realiza esta nueva resolución buscando dejar sin efecto la anterior, ¿no es verdad? Y que acá habían plantillas hechas, por lo tanto se copió y pegó. Así de grosero, digo. Sí, Carola, yo voy a cuestionar, ¿no es cierto? Si, ¿cómo se llama? Quiero dejar sin efecto esta. ¿Para qué quiero dejar sin efecto esta si esta no tiene efecto? Claro. Si ese señor no existe el señor Ferrer. Además que este imputado ya estaba cumpliendo prisión preventiva. Entonces no se entendía por qué de nuevo tratar de enmendar un documento cuando ya se estaba cumpliendo. Pero el por tema es que ejemplo, si trataste- fuera así el conducto regular, ¿sabría que corregir eso? Claramente esto no tenía sentido. ¿Por qué? Porque además un cambio de medida cautelar no se informa solo por un documento. Hay una audiencia donde están las partes, donde se discute una modificación. Claro. No es que yo escriba un mail y ordeno la libertad. Eso no existe. Totalmente. Pero Por lo ¿sabes tanto, qué? habían alertas y luces para decir, hay Es que, algo raro acá. ¿Sabes qué es lo más raro? Que si estaban enmendando esto porque estaba mal escrito, porque a lo mejor ponte tú ya en el caso hipotético que existe una persona con los mismos nombres y los mismos apellidos. Claro. Aquí tendrían que haber mantenido el error. Claro, Ramírez. claro. Pero resulta que esto lo hicieron con el nombre correcto de la persona y finalmente lo dejaron en libertad. Es que en esta cuestión es Ese muy fue el poco error. entendible. Es que Y después tengo se hace un nuevo documento, que donde ya está enmendado totalmente. Pero esas comunicaciones le habrían llegado, según la Gendarmería, tardío, digamos. Ya, Como y que no aquí, se entendió. Por eso la sospecha es
¿me equivoco o hago este despelote a propósito o estos delincuentes se aprovechan del despelote que hay? Por eso hay que investigarlo. Exacto. Lo que pasa es que es muy extraño porque además que ya, se comete un error de tipeo. Oye, hay que inventar esta cuestión porque estaba la cuestión. Ah, ya, pucha, a ver, le pongo nulo a este o qué sé yo. Lo anulo y le pongo bien y mando la misma cuestión, pero con la E que falta. ¿Por qué se tiene que tomar esto, aunque sea una hoja tipo? Perdón, pero hoja tipo, esa es una explicación. Eso es lo que ha trascendido. Claro, digamos. se ha trascendido, pero. Quirrepe, ahí hay una pregunta. No sé si ustedes como equipo han tenido la opción de ver otros documentos que ocupen tribunales para enmendar, por ejemplo, un error de tipeo. Claro. Porque ayer el fiscal y tampoco la presidenta subrogante de la Corte Suprema pudo asegurar que este tipo de documento fuera el protocolo para enmendar un error de tipeo. Claro, sí que esa es la cuestión. Porque a lo mejor este documento podría haber dicho, respecto a la resolución de RUC tanto, se ruega corregir apellido del imputado exacto. de Ferrer a Ferrer. Exactamente. O sea, y lo que dice la PRI es muy cierto, porque se ordena libertad, pero sí con el nombre correcto. ¿Cachai? Pero otra cosa. Si 3 minutos después de emitido este documento aparece otro que ya viene bien tipeado, prisión preventiva, y el señor queda en prisión preventiva. Y ¿Por todo qué al esto otro se día produce. sale? Y todo esto, perdón, pero para quienes se vienen incorporando, se produce 24 horas antes de la liberación real del imputado. Por eso es lo que no se entiende. Porque eso es lo que no se entiende. ¿Para qué ha dicho Gendarmería? Que ellos recibieron estos cambios al otro día, 10 de julio, en un correo al mediodía y luego a las 2 de la tarde. Pero que ellos no recibieron una instrucción de un sobreaviso que había un cambio. Ellos se quedaron con que se ordenaba la libertad, básicamente. Porque no se hizo una instrucción, según ellos, donde se modificara esta decisión. Ahora hay otras dudas, porque por lo general, en estos casos, cuando se mandan este tipo de documentos, se acompaña el acta de la audiencia, donde claramente estaba especificado que se había decretado la medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, al funcionario que revisó esto, porque estamos hablando también de un caso de alta connotación pública, no le saltó la duda de por qué es, porque adentro de la cárcel todos se conocen. Gendarmería también conoce a cada uno de los reos. Sí, sabe por qué ingresaron. Los casos. Totalmente. No les salta la duda. Uno por menos llama por teléfono. Ya, pero mira, eso es uno de las vamos a sospechas. analizarlo desde otro punto de vista también, porque resulta que la jueza de garantía, Irene Rodríguez, ayer estaba circulando una información que quiero corroborarla también con Claudio Valdivia, porque probablemente todo esto sea producto de una desprolijidad que termina poniendo en riesgo la seguridad nacional. Es así. Claudio Valdivia, ¿es cierto que a ella le dicen la Tuto Rodríguez porque se quedaría dormida en las audiencias? Sí, lamentablemente. Sí. A ver, todos los que tramitamos en juzgado de garantía, el octavo juzgado de garantía son aquellas comunas del sector oriente, más del sector sur, pero son del sector oriente. Y son conocidos, lo mismo del cuarto juzgado de garantía con los cuales yo tramito más. Y efectivamente tiene ese mote, porque algunos fiscales han dicho que se queda dormida en la audiencia, o se pierde en la audiencia y los fiscales tienen que repetir lo que estaban diciendo en las formalizaciones o en las solicitudes de medidas cautelares. Entonces, no es novedad que haya ocurrido voy a utilizar la misma palabra que utilizaste tú, una desprolijidad mayúscula en esto. O una persona, te voy a decir derechamente, Claudio, una persona que no está capacitada para ejercer ese cargo. Porque yo te aseguro que si yo, Repe, nos quedáramos dormidos en este programa o no entendiera o no me pudiera enchufar en los temas, hace rato que estaríamos despedidos. Po. Y más cuando es un tema de seguridad nacional. Además que ella ayer dice una frase que a mí me llamó la atención y en la declaración que hizo al canal 24H bien tempranito, dijo que ella había actuado de buena fe. Que no había dolo. Que no había Que dolo. no había Era dolo. ¿Qué dice una persona cuando dice no fue a propósito. hubo dolo? Está implícitamente reconociendo que hay un error que se cometió sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho.
Pero reconoce que algo mal hizo. Por algo dice, no hubo dolo. Es decir, metí las patas, pero no hubo dolo. Eso me da la sensación a mí que lo dijo así como en resumen. Repe. Pero Repe, Dale, Repe, Claudio primero. no Dale, está- Claudio, no hay problema. a ver, no estaba en una serie de Chespirito y en serio para que Bueno. una jueza de la República diga que fue sin querer queriendo, ella inocente, o no hubo dolo, o hubo buena fe. Totalmente. Aquí lo que uno espera, el estándar de un juez de la República, es que sea lo suficientemente riguroso, Eso es. cuidadoso respecto a los casos de mayor relevancia que tiene a su cargo. Es cierto, ¿los oficios se basan en plantillas? Sí. Yo ayer en la tarde empecé a revisar todas las plantillas que tenía con imputados donde se dejaba sin efecto la medida cautelar. Ok, ¿es el mismo oficio? Es el mismo oficio. Pero la cuestión es que en un oficio donde se deja sin efecto una medida cautelar y ordena la prisión Libertad. preventiva y ordena la libertad al mismo tiempo, es un error grosero, ni siquiera mayúsculo, grosero. Claro. Que yo dejaría hablar de desprolijidad y de error. Yo creo que le estamos dando demasiada relevancia a la posibilidad de que esto sea una cadena de errores para hacer una comedia, una tragicomedia. Horrorosa. Discúlpenme, si alguien quiere cometer un delito, si alguien quiere interferir en la justicia y no ser detectado, la mejor forma de hacerlo es simular que fue un error para protegerse la espalda. Por ejemplo. O sea, y dejar evidencias de que no fue un error, porque, por ejemplo, ¿qué pasó con los mails que se enviaron después? Todo eso, en el fondo, también sirve de defensa para, no se enmienda el error, pero para demostrar que estaba al menos haciendo algo para que esta persona quedara tras la reja. y ahí cae la pregunta, Caro, que era Caro, ha tenido tantas fuentes las últimas 24 horas. ¿Por qué Gendarmería revisa el primer email y no el segundo? Totalmente. Buena pregunta. No, ellos dicen en su comunicado de prensa que ellos recibieron las dos comunicaciones, una a las 12:15 de ese 10 de julio y posteriormente el de las 2. Pero como ellos ya tenían inicialmente el día anterior la orden impresa donde se decretaba la prisión preventiva, se quedaron con la primera modificación, que es la que decía orden, o sea, se deja sin efecto la prisión preventiva y se ordena la libertad. Porque el segundo mail, que llega a las 14 horas, Sí. ellos dijeron, pero esto es lo mismo que lo de ayer. O sea, aquí lo que había que cambiar es la orden, o sea, que quedara en alguien no libertad. quiso mirar Porque el es muy correo porque pensó que era lo interpretativo mismo. y era... Por eso es Y ante la cuestionable, duda porque nadie ante la preguntó. duda uno hace la consulta, ¿no? Pero espérame, o sea, el segundo correo no se revisó porque alguien dijo, pero si ya Lo mismo. me mandaron esto. Una cosa Ellos así. dicen que no se les puso sobre aviso, que era un cambio respecto del anterior. Entonces ellos se quedaron con el primero. Pero ya había llegado anoche, a las 20:28, había llegado recordemos Sí. que el día anterior hubo tres papeles. 2017. El primero que venía con error de tipeo a las 20:17. 20:25, el que ordenaba libertad. 20:28, el que ordenaba prisión preventiva. Ya, según los antecedentes de la investigación, una cosa es que se emitan hasta ahora y otra cosa es cuando se llega la comunicación en Gendarmería. Lo que aquí se ha dicho por parte de las fuentes de esta investigación, que Gendarmería se entera de estos cambios de tipeo, digamos, al otro día, el 10 de julio. Ellos se quedaron con el papel en mano de que decretaba la prisión preventiva y que venía con errores, pero que finalmente termina con este imputado tras la reja. Entonces, a las Los 12... otros cambios, ellos se enteran Ya. al otro día. O sea, entonces... ¿Qué es lo que se dice? Que como la audiencia terminó tan tarde, ese 9 de julio, pasada las 8, que finalmente se dejó como esas notificaciones para el otro día. Eso Ya. fue lo que ocurrió. Entonces ellos se enteran de estos cambios con un mail al mediodía, donde se ordena la libertad, y después reciben el otro mail donde A las 2 de la tarde. Pero se corrige, ¿cómo- pero ellos dicen, cómo- esto pero que se cómo- corrigió es lo mismo de Pero ayer. te digo algo, Entonces, Carola. lo Pero que ¿cómo- vale cómo- es la sí, orden lo que pasa de es que libertad. pero hay otro absurdo. Si yo tuve estas tres circulares durante la tarde-noche, ¿cierto? Y que finalmente la tercera venía a ratificar la prisión preventiva, ¿por qué al otro día de la mañana a las 12:11, 12:15, envío un mail con la primera parte nomás? Ya, pero es que repe. Claro. Por eso esto parece ser Tengo- más en el tribunal que en Gendarmería. Gendarmería igual negligente por no haber revisado los dos mails y Claro. todo. Pero
Pero parece como un cazabobos del tribunal eso es lo que uno no mandarte entiende, la información. Porque ¿por Claro, qué porque mando un mail si ya pasó todos los 3 oficios? No, estimado señor de Gendarmería, hay 3 oficios respecto de este señor que tiene que quedar en prisión preventiva, pero informo que por un error de tipeo, que se otro cuento, en un correo, porque tengo que mandar uno a las 2 de la tarde. Sí, hay que 2 conocer horas el después. contenido completo de esas comunicaciones, que eso no se ha tenido a la vista. Hasta ahora han sido lo que dice el PEJUT y lo que dice Gendarmería respecto a lo que se envió y lo que se recibió. Pero lo que sí está claro es que se adjuntó sí o sí el acta de esa audiencia donde decía claramente que estos 3 imputados quedaban en prisión preventiva. Los otros que se pudo haber interpretado de por qué se quedaron con la resolución anterior, porque la segunda solamente decía que se decretaba la prisión preventiva, pero no se puso en aviso que la anterior venía con errores y que por eso se toma esa decisión. Además que, claro, para Es no generar cuestionable, confusión, lo claramente. lógico es enviar toda la información de una, pero Ahora, no si uno solo se eso. equivoca, llama, ¿no? Por último, Mínimo, oye, que estamos quede hablando de claro, un caso de alta compadre. connotación, uno se persona, Exacto. ocurrió este error. Ojo. Por eso hay un montón de preguntas que todavía no tenemos respuesta, pues, Carol, porque Todavía fíjate no que, tenemos por ejemplo, yo digo, ok, ya, bueno, ya, segundo mail viene con todo clarito ya para que quedemos claros que este señor tiene que quedar en prisión preventiva y ese correo llega a las 2 de la tarde con 20 minutos. Ponle. Pero este señor es liberado a las 8 de la noche. Pues. ¿Qué pasó entre las 8 y la noche? ¿Nadie vio el correo? Que Gendarmería dice que se quedaron con esa respuesta. Que Se había que quedaron con la ordenar la respuesta cuando libertad. ellos leyeron y ordena libertad, ya, eso nomás. O sea, Y nadie el- revisa los nadie correos preguntó. desde Nadie la 1 de la preguntó. tarde para adelante, nadie revisa correo. Y ante Porque la no, porque duda el nadie segundo llama. correo era básicamente lo que se había tomado, la decisión que se había tomado el día anterior. Pero igual porque no tiene se que- ponía sobre aviso, ojo, hubo un error, eso dice Gendarmería. Ya, pero Hay que, también, hay que pero- ver esos comunicados. Espérate que no nos queremos perder. Nosotros estamos aquí porque ya. Sí, un poco enredado. No nos perdamos. 9 de julio. Gendarmería agarra a este tipo, lo mete tras la reja y se va a dormir con la tranquilidad de que ha cumplido con la prisión preventiva. Correcto. 9 de julio. 10 de julio. Gendarmería se levanta en la mañana y recibe un email. El primero a las 12 del día. Y en ese email le llega la información fragmentada de que al señor Osmar Ferrer, no Ferrer, sino que Ferrer, hay que dejarlo en libertad. Y Gendarmería dice, ok, durante el día lo vamos a liberar. ¿Qué fue lo que se hizo finalmente? Claro. 2 de la tarde, vuelve a sonar la notificación del computador de Gendarmería, nuevo email del tribunal. Y parece que ese email, si es que estoy siguiendo bien la historia, nadie lo leyó o dijeron, pero este era el mismo anoche, pero el de anoche Exacto. quedó anulado, Dieron por entonces... sentado que era el mismo. Eso es lo que es la línea investigativa. Por ahí va la versión de Gendarmería. Eso es. Ahora, en esos correos están adjuntadas las actas de la audiencia. Por lo tanto, si estaba la duda, era Cosa de revisar. cosa de revisar lo que se adjuntaba y decir, aquí hay errores. Son las dudas de la Fiscalía hoy. Eso es lo que estoy transmitiendo.